A ver qué nos dice. A ver. Quiero ante todo agradecer a la Juan Xochimilco y en particular a la profesora Marcelo Pacheco el haberme invitado a participar en este homenaje a Bolívar Echeverría. Mi ponencia a propósito de la modernidad y blanquitud de Bolívar Echeverría, es este su último libro, se llama Contrapunto, blanquitud, negritud, tigritud. Y me voy a tomar el permiso para dedicarla a mi más antigua alumna, que es, creo, Araceli Mondragón, que es Araceli Mondragón, desde la licenciatura, por esta invitación también y porque reúne las tres características sin mezclarlas y sin separarlas: blanquitud, negritud y tigritud. Cuando lea la ponencia dirán ustedes si estuvo bien. Bueno, quiero hablar hoy del último libro de Bolívar Echeverría, la colección de ensayos publicada en 2010 por Editorial Era, bajo el título Modernidad y Blanquitud. Tomaré de ellos uno, Imágenes de la Blanquitud, pieza central en la economía del volumen entero. Será este un somero contrapunto entre dos conceptos en apariencia antagónicos, en apariencia complementarios, destilados en términos que, refiriéndose a la apariencia, blanquitud, negritud, parecen sin embargo querer hablar de esencias. Escribe Bolívar Echeverría, cito: según Weber, el etos que solicita el capitalismo es un etos de entrega al trabajo, de ascesis en el mundo, de conducta moderada y virtuosa, de racionalidad productiva, de búsqueda de un beneficio estable y continuo. En definitiva, un etos de autorrepresión productivista del individuo singular, de entrega sacrificada al cuidado de la porción de riqueza que la vida le ha confiado. Termina la cita. Para Max Weber, prosigue Bolívar, la práctica ética que mejor representa este etos sería la del protestantismo, en especial en su versión puritana y calvinista, extendida desde el centro de Europa hacia Holanda, Escandinavia, Inglaterra y, por fin, los Estados Unidos de América. Ahora me doy cuenta que el Mediterráneo nunca llega. Bueno, continúa Bolívar. En la nota preliminar a sus artículos escogidos de sociología de la religión, artículos escogidos de sociología de la religión, cuál es el título del libro, Max Weber dejó planteada la idea de que la capacidad de corresponder a la solicitación ética de la modernidad capitalista, la aptitud para asumir la práctica ética del protestantismo puritano, puede tener un fundamento étnico y estar conectada con ciertas características raciales de los individuos. Las reflexiones que siguen, dice Bolívar, intentan problematizar este planteamiento de Max Weber a partir del reconocimiento de un racismo constitutivo de la modernidad capitalista, un racismo que exige la presencia de una blanquitud de orden ético o civilizatorio como condición de la humanidad moderna, pero que en casos extremos, como el del Estado nazi de Alemania,
pasa a exigir la presencia de una blancura, subrayado, de orden étnico, biológico y cultural. Al ratito pido la... Con el término blanquitud, Bolívar Echeverría no entiende aludir a un rasgo biológico. La blancura de la piel es otra cosa, sino a un destilado en actitud, comportamiento y expresión corporal de lo que denomina, comillas, la identidad ética capitalista, la cual, dice, comillas, se hace visible en la compostura de los personajes, una compostura que denota blanquitud y no blancura de raza. Bolívar habla de un proceso en cuyo curso, abre comillas, el ser auténticamente moderno llegó a incluir entre sus determinaciones esenciales el pertenecer de alguna manera o en cierta medida a la raza blanca, cierra. Pero el proceso, agrega, cito, fue en verdad un tanto más complicado. Lo interesante está en que durante este tránsito subrepticio de lo casual a lo necesario, la condición de blancura para la identidad moderna pasó a convertirse en una condición de blanquitud. Esto es, permitió que su orden étnico se subordinara al orden identitario que le impuso la modernidad capitalista cuando la incluyó como elemento del nuevo tipo de humanidad promovido por ella. Es esta la razón de que, en principio, los individuos de color puedan obtener la identidad moderna sin tener que blanquearse, entre comillas, completamente, de que les baste con demostrar su blanquitud. Podemos llamar blanquitud a la visibilidad de la identidad ética capitalista en tanto que está sobredeterminada por la blancura racial. Pero se trata de una blancura racial que se relativiza a sí misma al ejercer esta determinación. Termina Bolívar. Si ponemos la foto de la blanquitud. Las fotografías de Michael Jackson, Condoleezza Rice, Junichiro Koizumi y hasta el ecuatoriano Alejandro Toledo ilustran en este libro esta dimensión de lo que el autor entiende como blanquitud. Yo traje esta imagen que además de blanquitud sugiere otras cosas. Como muestra pues de lo que entiendo yo de aquello que Bolívar nos habla. Y volveremos, dejémosla allí para regocijo de todos. Sí. El que está muy preocupado por el personaje de Strauss-Kahn, que, en fin. Sigo. En la historia mexicana, segundo punto, el progresivo blanqueamiento, entre comillas, de don Porfirio Díaz en su largo ejercicio del poder y su creciente y prolongada asunción, no total asimilación, que no en vano era oaxaqueño y caudillo, de electos de la modernidad capitalista, sería un caso ejemplar de lo que Bolívar quiere dar a entender por blanquitud. Fue esa blanquitud, y no solo su certero instinto del mando estatal, lo que lo llevó en el dilema de fin de régimen, planteado en mayo de 1911 con la caída de Ciudad Juárez, a optar por los acuerdos de transición pactados con Francisco I. Madero y la familia Madero, trabajados y propuestos por José Yves Limantour, figura paradigmática de la blancura racial y de la blanquitud del poder capitalista en México. Y no optar por ello, y no por la solución militar y represiva que,
no sin fundamento, le proponía el ejército federal a través de uno de sus distinguidos jefes, el general Victoriano Huerta. ¿A qué tanto discutir? Denme 5.000 hombres de caballería, tomo la ciudad y se termina la rebelión. Era, en síntesis, su propuesta. Don Porfirio, en cambio, optó por los acuerdos de Ciudad Juárez y el 25 de mayo de 1911 presentó su renuncia, un documento de depurado estilo en el género. La leo una parte. El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha concedido honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección. No habla de Madero, habla de la revolución. Refiere la anécdota que, firmados los acuerdos, don Porfirio dijo: Madero ha soltado un tigre, a ver cómo hace ahora para volver a enjaularlo. Pues para la última racionalidad de su mando, fascinada por las obras de esa modernidad capitalista a la cual su renuncia alude, cuando habla de la industria y el comercio, fascinado él mismo por París, la capital del siglo XIX, para esa racionalidad era mucho más lógico, en la situación límite creada por la caída de Ciudad Juárez y la insurrección de las bandas milenarias armadas, optar por la entrega negociada entre Limantur y los Madero que recurrir a la solución militar a la antigua propuesta por el general Victoriano Huerta. En otras palabras, Huerta proponía meterse en la jaula y al tú por tú matar al tigre. Don Porfirio, a quien Limantur y su propio fino criterio le hicieron ver que la jaula ya estaba vacía, que el tigre ya andaba suelto y que a esa altura solo el jefe Madero podría intentar reenjaularlo, aceptó esta solución. Pero, sabio en su blanquitud, que no era la blancura aristocrática de los Madero y los Limantur, agregó: a ver ahora cómo lo enjaulan. Se tomó el Ipiranga y se fue a París. 3 años después, en febrero de 1913, Victoriano Huerta con sus generales decidió que ya estaba suave del método de Madero y de las contemporizaciones de su general Felipe Ángeles con el tigre suelto en las montañas del sur. Mató a Madero, tomó el poder y así abrió la otra jaula, la de los tigres del norte. Apenas año y medio más tarde tan solo, el 15 de julio de 1914, melancólicamente abandonó a los suyos, siguió los pasos de Porfirio Díaz y tomó él también aquel mismo Ipiranga. Un triste documento fue su renuncia, distante de aquella de don Porfirio. Huerta acusaba al presidente Wilson de su caída y concluía con un párrafo inimitable. Cito al general: para concluir, digo que dejo la presidencia de la República llevándome la mayor de las riquezas humanas, pues declaro que he depositado en el banco, que se llama Conciencia Universal con mayúscula, la honra de un puritano, al que yo, como caballero, le exhorto a que me quite esa mi propiedad. Dios los bendiga a ustedes y a mí también. Firmado Victoriano Huerta. ¿Quién es ese? Y dejó a sus generales y dejó a los generales abandonaditos por ahí. Bueno,
quienes en verdad lo habían destrozado y derrotado, destruyendo al ejército federal el 23 de junio de ese año en Zacatecas, eran unos que no tenían ni asumían blancura ni blanquitud alguna, sino más bien la esencia misma de aquel tigre en libertad anunciado por don Porfirio, Pancho Villa y los jefes y tropas de la División del Norte. Lo que esos encarnaban era otra cualidad, la tigritud, pero sobre esta volveré más luego. 3. Allá por el año 1935, cuando ascendía en Europa el poder del nazismo y florecía en las colonias la brutalidad de los imperios europeos, Aimé Césaire, poeta surrealista de la Martinica que estudiaba en París, acuñó el término negritud en el tercer número de L'Étudiant Noir, el estudiante negro, revista de los estudiantes de las colonias de Francia. Negritud nació como una afirmación de la identidad negra anticolonial y adrede asumió la palabra negro y su derivado negritud como cuestión de orgullo, pues en el francés colonial de la metrópoli, la voz negro, era un apelativo despectivo, así como en América Latina lo era la palabra indio, y en Estados Unidos, negro, que los negros usan entre ellos como signo de identidad, pero no te atrevas si eres blanco a llamarlo negro, porque se desata el tigre. Aimé Césaire la definió así, cito: la negritud es el simple reconocimiento del hecho de ser negro y la aceptación de este hecho, de nuestro destino de negro, de nuestra historia y nuestra cultura. Cierra cita. Negritud es así el contenido humano de una existencia, una genealogía, una historia y una experiencia heredadas y compartidas. La negritud se extendió como un movimiento literario y político anticolonial y su influencia se expandió mucho más allá de quienes se reconocían en el término negritud. Léopold Sédar Senghor, después primer ministro de Senegal, fue uno de los primeros en asociar su nombre, junto con Aimé Césaire, a ese término. Años más tarde, en una conferencia de 1971 titulada ¿Qué es la negritud?, recordó la prioridad de Césaire en la invención del término y extendió la definición. Cito, dice Senghor: objetivamente, la negritud es un hecho, una cultura. Es el conjunto de valores económicos y políticos, intelectuales y morales, artísticos y sociales, no solo de los pueblos de África negra, sino también de las minorías negras de las Américas y también de Asia y Oceanía. Hablo de los pueblos negros que construyeron civilizaciones y crearon las artes que los historiadores, los especialistas de ciencias humanas y los críticos de arte comenzaron a descubrir a inicios del siglo XX. Subjetivamente, continúa, la negritud es la aceptación de este hecho de civilización y su proyección en perspectiva en la historia que prosigue, en la civilización negra que hay que hacer renacer y hay que cumplir. Termina la cita. Años antes, en 1948, Senghor, que era un literato, había escrito: lo que hace la negritud de un poema es menos el tema que el estilo, aquella calidez emocional que da vida a las palabras sin que éstas tengan otra pretensión. Estaba pensando en ese momento la negritud como un hecho de cultura en la larga duración, sin dejar de ser también un conjunto de hechos políticos en la dimensión circunstancial. 4, creo que es 4.
La voz negritud nació así, como una rebelión en el lenguaje contra la dominación colonial de Europa y de su prolongación, los colonos blancos de los Estados Unidos de América y sus descendientes. Aimé Césaire escribió que la primera irrupción insurreccional de la negritud fue la revolución de los esclavos negros de la colonia francesa de Santo Domingo, hoy Haití, que se inició en las plantaciones como una revuelta contra sus amos en agosto de 1791, bajo el viento nuevo de la Revolución Francesa de 1789 y de su lema libertad, igualdad, fraternidad, tomado al pie de la letra por los esclavos coloniales. A esta revuelta se sumó un mes después el que sería su jefe político y su figura emblema, Toussaint Louverture. La negritud aparece así como una palabra de revuelta y de afirmación de los más despojados entre los despojados por el colonialismo blanco europeo, los esclavos negros traídos de África, despojados de sus tierras, de sus dioses, de su historia y de su misma condición de humanos, y llevados a otro continente como mercancía y como propiedad. El cuerpo humano y con él su alma, transformado en valor de cambio, cuyo valor de uso reside en convertirse de ser humano en bestia de labor. Cyril L.R. James, el historiador de la Revolución Haitiana, en su obra clásica Los Jacobinos Negros, Toussaint Louverture y la Revolución de Haití, publicado en 1938, hay una edición en librería del Fondo de Cultura Económica muy buena, publicado en 1938, escribió James: uno de los méritos supremos de Toussaint consiste en haber entendido que si bien la civilización europea era valiosa y necesaria, e incluso se esforzó por asentar sus cimientos entre su pueblo, nunca se dejó cegar por la ilusión de que confiriese superioridad moral de tipo alguno. Reconocía en los imperialistas franceses, británicos y españoles la insaciable rapacidad, la falta de escrúpulos a la hora de vulnerar cualquier juramento por sagrado que fuese, la inclinación a cometer cualquier crimen, engaño, traición, crueldad, destrucción de la vida y de la propiedad de todos cuantos estuviesen indefensos. Termina cita. La negritud, cita de James, la negritud, ahora nos dice Aimé Césaire, nació con esa revuelta de esclavos que describe James. La negritud, entonces, es un patrimonio histórico de cultura y civilización, una herencia conservada y transmitida por la persistencia y la resistencia y por fin iluminada y revelada por la revuelta. 5. Vamos a alegrar un poco la pantalla, a sacar a estos dos personajes de la blanquitud adquirida. ¿Ya están? Ahí está. De esto va a hablar ahora Bolívar. Cuando Bolívar define la blanquitud como un rasgo constitutivo de la modernidad capitalista, nos la está describiendo y definiendo como la quinta esencia de la dominación en esa modernidad mundializada. Veamos lo que dice. La intolerancia que caracteriza de todos modos al racismo identitario civilizatorio es mucho más elaborada que la del racismo étnico. Centra su atención en indicios más sutiles que la blancura de la piel, como son los de la presencia,
de una interiorización del etos histórico capitalista. Son estos los que sirven de criterio, son estos indicios, los que les sirven de criterio para la inclusión o exclusión de los individuos singulares o colectivos en la sociedad moderna. Ajena al fanatismo étnico de la blancura, esta intolerancia es una que golpea con facilidad incluso en seres humanos de impecable blancura racial, pero cuyo comportamiento, gestualidad o apariencia indica que han sido rechazados por el espíritu del capitalismo. Esto es un grupo de obreros de la construcción. En los años 80 estaba la dictadura de Pinochet, a la hora de suspender el trabajo para la comida. Pues no son negros, son un poco andinos, pero no pueden representar la negritud. Y sin embargo, si comparan su manera, su expresión corporal con la que vieron antes, pues sí, hay una línea que pasa por el medio. Entonces, decía, seres humanos de impecable blancura racial, dice Bolívar, pero cuyo comportamiento, gestualidad o apariencia indican que han sido rechazados por el espíritu del capitalismo. El racismo, entre comillas, de la blanquitud solo exige que la interiorización del etos capitalista se haga manifiesta de alguna manera, con alguna señal, en la apariencia exterior o corporal de los mismos. Los rasgos biológicos de una blancura racial son una expresión necesaria, pero no suficiente de esa interiorización, y son además bastante imprecisos dentro de un amplio rango de variaciones. En los países nórdicos del capitalismo más desarrollado, una buena parte del ejército obrero industrial de que hablaba Marx, y no solo del de reserva, compuesto de desempleados y marginados, sino incluso del, entre comillas, ejército obrero en activo, que era un ejército de raza, entre comillas, indiscutiblemente blanca, ha fracasado siempre en su empeño de alcanzar una blanquitud plena. Como les pasa y les va a pasar a estos y a sus hijos. Los negros, los orientales o los latinos que dan muestras de buen comportamiento en términos de la modernidad capitalista estadounidense pasan a participar de la blanquitud, como el presidente que apareció antes y el exagerado ex jefe del FMI que está preso. Una forma extrema del ejercicio de la blanquitud, nos recuerda Bolívar Echeverría, fue el Holocausto, la depuración étnica asesina, judíos, gitanos, inválidos, practicada por el nazismo en sus campos de exterminio, donde la muerte programada se efectuaba en unos a la llegada y en otros cuando por inanición ya no podían producir un gramo más de trabajo. El racismo refinado de la blanquitud, nos dice Bolívar, no es el atributo de algunos seres perversos, es el destilado último del modo de dominación de la modernidad capitalista, el punto terminal, hasta ahora, de una historia de crímenes, aberraciones y catástrofes, entrelazada a su vez esta historia con un despliegue inédito del ingenio humano, una historia que no termina nunca y que si no podemos hacerla terminar bajo ese modo, terminará con todos arrastrada por lo que Bolívar denomina, comillas, las exigencias del orden social actual y su sorda
pero implacable voluntad de catástrofe. No siempre, empero, dominó esta tendencia. No siempre la vida bajo esa voluntad fue así. Y algo de eso escuché hablar a la ponencia de Río. Contra esa determinación ciega de la modernidad capitalista y del imperio absolutista del valor de cambio, la voluntad humana de vivir y de ser se ha sublevado una y otra vez. El trágico siglo XX, el de las 2 guerras mundiales y las 2 bombas nucleares, el de los hermanos gemelos del nazismo, el stalinismo y el colonialismo, fue también muchas otras cosas. Fue también, no lo olvidemos, el ciclo de la revolución de los pueblos que acabaron con los imperios coloniales, el ciclo de las rebeliones urbanas estudiantiles y de la rebelión feminista de las mujeres, el siglo de la revolución colonial y agraria que cubrió el planeta y en cuya primera década se inscribió la mexicana, aquella de las bandas milenarias y del tigre en libertad que desde su blanquitud paradigmática e inconclusa veía sagazmente don Porfirio. En esta civilización mundializada, la de la modernidad capitalista, la de la blanquitud como racismo ético de la dominación, vivimos, pero no es la nuestra. A la mitad de aquel siglo XX, en 1955, la editorial Présence Africaine publicaba un escrito memorable de Aimé Césaire, Discurso sobre el colonialismo. Comienza así, 1955, poeta surrealista, martiniqués, negro. Una civilización que se demuestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que opta por cerrar los ojos ante sus más cruciales problemas es una civilización herida. Una civilización que hace trampa con sus principios es una civilización moribunda. A mí me suena México, pero en fin. Una civilización que hace trampa, no ya la ley. Colonialismo o civilización, este era el tema que le habían pedido hablar. Colonialismo o civilización. La maldición más corriente en esta cuestión es ser incauto de buena fe de una hipocresía colectiva, hábil en plantear mal los problemas para mejor legitimar las odiosas soluciones que les da. Ante todo, habría que estudiar cómo la colonización opera para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertar sus ocultos instintos a la codicia, la violencia, el odio racial y el relativismo moral. Termina así. Al término de esa descivilización, Aimé Césaire descubre su producto refinado, el nazismo. Habría que revelar, dice, al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX, que en su interior lleva un Hitler que se ignora, que Hitler lo habita y que aun cuando por ignorancia lo vitupera, en el fondo lo que no le perdona, cito, no es el crimen en sí, el crimen contra el ser humano, no es la humillación del ser humano como tal, es el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre blanco, es haber aplicado a Europa procederes colonialistas que hasta ahora solo tocaban a los árabes de Argelia, los colíes de la India y los negros de África. Al extremo final del capitalismo ansioso de sobrevivirse está Hitler. Aquí sigue Césaire. La presencia de uno de sus párrafos de Hitler se me impone. Cita a Hitler. Aspiramos no a la igualdad, sino a la dominación. El país de raza extranjera
deberá volver a ser un país de siervos, de jornaleros agrícolas o de trabajadores industriales. No se trata de suprimir las desigualdades entre los hombres, sino de ampliarlas y convertirlas en reglas. ¿A dónde quiero llegar?, se pregunta César. A esta idea, que nadie coloniza inocentemente, que nadie tampoco coloniza impunemente, que una nación que coloniza, que una civilización que justifica la colonización y por lo tanto la fuerza, es ya una civilización enferma, una civilización moralmente herida que, irresistiblemente, de consecuencia en consecuencia, de renuncia en renuncia, está llamando a su Hitler, quiero decir su castigo. Colonización, cabeza de puente, es en una civilización de la barbarie de donde en cualquier momento puede brotar la negación pura y simple de la civilización. Al llegar a este punto extremo de la educación, que, dice César, nos instala en pleno salvajismo aullante, Aimé Césaire ha tocado la palabra clave de todas las revueltas, ese resorte último de todas las rebeliones, que cuando es comprimido al extremo por el modo inhumano de una dominación, salta y hace saltar todo. La humillación impuesta, la humillación vivida, la humillación sufrida, esa que nos está imponiendo la violencia que reina entre todos en este país nuestro. De ese resorte surgieron Tupac Katari, Toussaint Louverture, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Calixto Contreras y todos los tigres sueltos como aquel que don Porfirio fue capaz de ver porque su blanquitud no era completa. Final. Salta y hace saltar todo, dije antes. También el escritor nigeriano Wole Soyinka, poeta, tuvo su palabra en el debate de la negritud. Dijo el poeta africano: un tigre no proclama su negritud, un tigre no proclama su tigritud, un tigre salta. Antes, en 1968, ante la tragedia desencadenada en Tlatelolco por aquel presidente que fue ejemplo de blanquitud institucionalizada, había escrito otro poeta, el mexicano Octavio Paz: la vergüenza es ira vuelta contra una misma. Si una nación entera se avergüenza, el león que se agazapa para saltar. Y antes aún, en los años de la Revolución Francesa y de la Revolución Haitiana, William Blake había escrito en Inglaterra su Matrimonio del cielo y del infierno. Allí está también la figura del eterno tigre, el que Borges soñaba, fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo, y Eduardo Lizalde nombró el tigre real, el amo, el solo, el sol de los carnívoros. Blake lo puso entre sus inigualables proverbios del infierno. Dijo, escribió: los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la destrucción. Bolívar sabía mirar, pensar y prever. Ahora se nos fue. Pero como en Francia se dice, quien viva, verá. Muchas gracias.